En el mundo del fútbol peruano, la palabra fracaso está presente en casi todas las partes. Esa palabra en la mayoría de la historia del fútbol peruano siempre ha estado persiguiéndonos durante toda la historia del fútbol. Pero hay ciertos jugadores que se salvan de esto, donde uno sería Claudio Pizarro, que para mí es el mejor jugador peruano del siglo, y para mí esto es un facto, que esto más adelante lo quiero explicar el por qué, pero yo creo que mucha gente está de acuerdo conmigo, ¿no? Y también hay otros jugadores que no llegaron a la palabra fracaso, que digamos, pero que fueron una decepción. Que fueron una decepción tremenda, o sea, se esperaba muchísimo más por estos jugadores, ¿no? Que podrían haber llegado un poco más lejos, ¿no? Pero que no llegaron por ciertas circunstancias que pasaron, por ciertas distracciones que pasaron también, ¿no? Como puede ser en el caso de Farfán, de Paolo Guerrero, de Juan Manuel Vargas y así muchos otros futbolistas más. Pero bueno, hoy voy a hablar del por qué sucede este tipo de cosas en el fútbol peruano. ¿Por qué siendo en el Perú un país que le encanta el fútbol, uno de los deportes que más se practica, que a mucha gente le llama la atención este deporte, siempre nos va tan mal? Nunca tenemos esos resultados deseados, ¿no? A las 500 sucede lo que queremos. Pero ¿por qué sucede esto? Voy a dar mis puntos de lo que he visto y me interesa saber tu opinión, qué opinas al respecto. También si te sabes más puntos de los que voy a hablar, no dudes en ponerlo en los comentarios, te estaré leyendo. Y bien, antes del análisis, y suscríbete para que seamos más personas. Sin más que decir, vamos con el análisis. Un primer punto que quiero tocar es el hecho de la mente del futbolista peruano. No se le da la importancia que se lo merece a la mente humana. La mayoría de personas que están en el mundo del fútbol no le interesa en lo más mínimo fortalecer la salud mental o ir al psicólogo. Siempre se ve que si vas a ello te dice que eres una persona débil, cosa que la verdad es totalmente mentira, porque también ha habido deportistas que han logrado su éxito por tener cerca ahí al psicólogo o una persona que lo ayude, que lo aconseje a tomar buenas decisiones, un personal de apoyo. Donde ahí hay muchos jugadores que fallan el hecho de elegir a sus amistades o a su entorno. Siempre terminan eligiendo mal y esas personas en la cual elige los termina destrozando su carrera poco a poco. Esos futbolistas que fracasaron, que tenían mucho potencial, en su mayoría fueron porque son personas muy manipulables por su entorno que lo rodea. Este punto que estoy diciendo, mucha gente me dirá que dice pero es un punto muy importante que la federación debe tener muy en cuenta. El hecho de tener psicólogos deportivos en cada uno de los clubes y obviamente en la Federación Peruana de Fútbol. Otro punto que quiero decir es el nivel de la liga peruana, que de por sí en esta liga el que sale campeón es el menos malo de todos los equipos, porque siempre el campeón del fútbol peruano cuando sale a competir en el extranjero siempre se choca con la realidad y al final terminamos humillados, vapuleados y siendo la burla de Sudamérica en todo el continente, como Alianza Alianza Lima. Ya tenemos marcada la idea del extranjero, que si te toca un equipo peruano en fase de grupos son 6 puntos asegurados, y esto es algo que se ha venido formando este concepto de la liga peruana por el hecho de que se tomaron pésimas decisiones a lo largo del tiempo, y uno de estos es la corrupción de menores, que para que se le dé la oportunidad a un chico tienes que ser amigo del entrenador, tienes que tener tus contactos, tienes que tener plata, invertir en el bolsillo, porque al parecer en el Perú no todo es talento. Al parecer cuando empiezas a jugar al fútbol necesitas otros factores para que puedas debutar o para que puedas ser futbolista profesional, y es por eso que muchos jugadores buenos no llegan más allá de la región, hasta en Lima, por ese tema más que nada. Por otro lado, cuando haya jugadores que logran salir, debutar y se adaptan con el nivel de la liga que tienen, al final cuando salgan del extranjero o cuando compitan en Libertadores se van a perder bastante, y ahí se va a ver la realidad, y ahí es donde el joven se va a decaer mucho. Por eso la importancia, como dije, el psicólogo, ¿no? Y ahí es donde bajará el nivel en tan solo a su temprana edad, y esto sucede por el hecho de que hay unos clubes que no invierten para nada en el fútbol de menores, como he dicho, no le apoyan ni en la alimentación ni en lo que necesita el jugador, en nada, que él se las arregle, así como dicen los dirigentes de los clubes. Y esto es algo muy grave porque se tiene que centrar más en sus canteras, la mayoría de los clubes, que lo dejan muy de lado, ¿no? Prefieren gastar todo ese dinero que han invertido, prefieren gastar todo ese dinero que le han dado en fichar paquetes, en bastante paquetes que se vienen acá a retirar del fútbol peruano o bien a estafar a clubes peruanos, que ha habido bastantes casos, que eso me gustaría hacer un video al respecto. Es otro punto que hay que tratar, ¿no? Por otro lado, otro punto que quisiera hablar es el hecho de los clubes peruanos, que dentro de esto involucra a la gente o a la hinchada, ¿no? Más que nada la mentalidad de la hinchada peruana, que siempre prefiere lo local y no ir más allá, ¿no? A esto me refiero que hay gente que por más que gane la liga, que es un mérito
de por sí es mucho mérito porque quedas en la historia del fútbol peruano. Hay un dato y un tremendo dato que dejan de lado, y es el hecho en el plano internacional, que ya ha habido DTs que han seguido en el cargo teniendo en su espalda bastantes humillaciones, o que han tenido humillaciones recientes en la Copa Libertadores, quedándose últimos, goleados, pero al final al día siguiente se olvidan de todo eso y el DT sigue al cargo. Y hay mucha gente, hay mucha hinchada y muchos periodistas que respaldan esa idea, ¿no? Porque dicen como ganó la Liga 1 o están a esperas de ganar la Liga 1, no sé, se tiene que quedar, ¿no? Al final de seguro ganan la Liga, una nueva emoción, toda felicidad, pero el próximo año siguen teniendo los mismos resultados y aún sigue el mismo tramo. O sea, esto del fútbol peruano, o la mentalidad de la hinchada, de los clubes, de la dirigencia, se convierte como un ciclo sin terminar, ¿no? Es por eso que deberían ponerle más énfasis la dirigencia, más que nada de los clubes peruanos, en el hecho de lo internacional, ¿no? Que por lo menos una meta en el plano internacional sea clasificar a octavos de final. No te pido que seas campeón ni que llegues a semifinales, solo te pido que llegues a octavos de final, que no se llega desde hace como 10 o 11 años. O sea, es una vergüenza esos números, y esto podría ser una de las causas también, ¿no? Y es un tema que tiene que cambiar el chip a la gente futbolera del Perú. Y por último, un punto que sí tenía que hablarlo sí o sí, es el hecho de la televisión peruana. El humo de los periodistas deportivos, de los periodistas de farándula hacia los jugadores, es de mucho de qué hablar, la verdad. Cuando hay un jugador promesa o un jugador que la rompe el primer partido que juega en la selección, ahí sale puros reportajes, el de su familia, el de su vida, esto, que el otro, y es como que muy apresurado lo que hace la televisión peruana, porque al final la promesa a su corta edad se va a creer que es irreemplazable y pensarán que nadie lo puede sustituir, y esto causaría que salga fiestas, salga juergas a su corta edad, ya que nadie lo va a reemplazar, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que tienen la mente recién inmadura, porque es obvio, se comen todo ese humo de que son lo más importantes y al final hacen este tipo de cosas, ¿no? Y esto pues está horrible, está pésimo, la verdad, porque al final lo que sube rápido al final se va en caída libre, y esto para un jugador joven pues le chocará bastante, ¿no? Cuando no le salgan las cosas o cuando ya no le tomen la atención necesaria como lo había hecho antes, ¿no? Y también para el jugador que la rompe en un partido, todo para el que al final ni sepamos nada de él después de meses y no vuelva a su nivel en ese partido que jugó, ¿no? Así que llego con la conclusión a este punto que el cáncer del fútbol peruano es la televisión basura, la televisión que echa mucho humo, y esto es algo normal porque es algo que nunca se va a parar, es algo que nunca se va a frenar por el simple hecho de que con esto ganan mucho la televisión, hablar de lo que se habla más, que puede ser este tema de los jugadores promesas o jugadores que le van muy bien en la selección por un partido, pero esto ya es tema del jugador, ¿no? De su entorno, de su mentalidad que tiene, si se lo cree o no. Tiene que tener esa mentalidad de pisar tierra y de empezar de poco en poco, y es por ello que dije el primer punto, ¿no? Todo va relacionado de lo que estoy diciendo, todo va envuelto, y una de las principales causas es la televisión peruana en el mundo del fútbol. Y bien, eso sería todo mi análisis de saber el por qué los futbolistas peruanos mayormente fracasan y se terminan perdiendo en la deriva. Esperemos que a un futuro cambie, pero por lo que estoy viviendo ahora, este futuro lo veo muy incierto de que cambie. Y bien, antes de irme, no te olvides de seguirnos en nuestras redes, que por cierto ya tengo TikTok, ahí es donde estoy sacando más contenido seguido, ya que en YouTube no creo que me toma mucho tiempo al hacer este tipo de videos. Ahorita estoy haciendo más seguido TikTok, así que si se pasan por ahí, pues la verdad sería estupendo. Dejaré el link en la descripción para que estén ahí. Y bien, nos estaríamos viendo en el próximo video. Chao, chao.